Hola chicos, qué gusto. Esta es la sesión número 4. Continuamos con el estudio del átomo. En la sesión pasada habíamos visto una serie de modelos que intentaban explicar esta parte esencial de la materia, la parte básica, la parte pues hasta ahorita más pequeña en la que podemos dividir el estudio de la materia y que compete directamente con esta asignatura de química. En esta sesión del átomo vamos a ver las partículas que lo componen, que son el electrón, el protón y el neutrón. Y vamos a ver algunas otras características que tienen, como es el número atómico, masa atómica y el número de masa. Entonces ustedes van a necesitar, para poder entender mucho mejor, analizar su tabla periódica, ojalá y la tengan a la mano, para que podamos extraer de ahí algunos datos. Entonces vamos a empezar con el estudio de estas primeras de las tres partículas. Estas partículas son el electrón, el protón y el neutrón. El electrón se simboliza con la letra E y es signo negativo porque efectivamente es una carga eléctrica negativa, el protón es positivo y el neutrón se le simboliza con la letra N. Tenemos aquí un cuadro comparativo acerca de los valores que tendrían estas partículas subatómicas. Se compara la masa, las cargas eléctricas y la localización de estas. Quiero hacer notar la enorme diferencia que habría entre el electrón y el caso del protón y el neutrón. Seguramente ustedes ya saben que cuando nosotros escribimos en notación científica, este negativo que está indicado de forma exponencial, en un exponente de 10, quiere decir que hay que recorrer este puntito que tenemos por aquí, este puntito, hay que recorrerlo el número que nos indique el exponente, pero en este caso, como es negativo, hay que recorrerlo hacia la izquierda. Son 28 lugares. Entonces, claro, cada una de ellas es una cantidad muy pequeña, demasiado pequeña. Esto es en medición científica, por lo tanto estaríamos hablando de que es esa fracción de 1 metro, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay mucha diferencia, repito, entre el electrón y el protón. Esto es importante saberlo, porque cuando nosotros imaginamos los movimientos orbitales que realiza una partícula, es sobre todo la del electrón. Esto es porque tiene mucho menos masa. Al ser más ligera, pues esto le va a permitir tener o ser la partícula que tiene movimiento, mientras que las otras dos que se encuentran en el centro son más pesadas o mucho más pesadas que el electrón. Nos referimos al protón y al neutrón. En cuanto a la medición de las cargas, como son eléctricas, estas se van a medir, en el caso del electrón y el protón, se van a medir en coulomb. Esta es una unidad de medida, coulomb. Entonces, también cuando nosotros indicamos estas magnitudes, vamos a hacerlo para el caso del electrón en signo negativo y para el caso del protón en signo positivo. Esto es por la carga que tienen, el tipo de carga, porque ya la cantidad en sí estaría indicada por esto, que es, como pueden ustedes darse cuenta, es una carga muy similar, ¿verdad? Por menos 19, es este número, 1.6022 por 10 a la menos 19, ¿verdad? En cargas, en su indicación unitaria, tenemos que simplemente, algunos acostumbran ponerle -1, +1, y para el caso del neutrón, pues carga 0. La localización ya la habíamos mencionado hace rato. El caso del electrón, como es tan ligero, es el que describe los movimientos orbitales en torno al centro o en torno al núcleo, donde se encuentra el protón y el neutrón. Los números atómicos, el número atómico. Este lo pueden localizar, por favor, ojalá y si tuvieran por ahí la tabla periódica a la mano, para que vean que no estamos diciendo cualquier cosa, mentiras. Ustedes pueden checar ahí dónde se ubica el fósforo. Aquí vamos a identificar el número atómico con el número de protones. Esto es de forma inversa también, porque los protones indicarán el número atómico, y repito, y el número atómico nos va a indicar el número de protones. Pero a su vez, esto es importante porque también nos diría cuál es el elemento al que nos estamos refiriendo en la tabla periódica.
ustedes revisen el fósforo, el número atómico 15 corresponde al protón, pero si nosotros le bajamos 1, ya no sería un protón, ya no sería el fósforo. Bajó un protón, entonces ya nos estamos refiriendo al silicio. Si a ese fósforo le aumentamos un protón, nos estamos refiriendo al azufre, o sea, ya aumentó. Entonces cambia el número de protones y también cambia el elemento. No es cualquier cosa, está cambiando radicalmente la materia, el elemento. ¿Ya? El número atómico se representa con la letra Z. Y atención con esto. Por favor, mucha atención, no hay que confundirse. Si gana o pierde electrones, alguno de estos elementos es un guión, un guión. Si gana o pierde electrones es un ion, ¿de acuerdo? Si pierde electrones se representa con el signo positivo y se denomina catión. Aquí para el fósforo el número de protones debe de permanecer. Aquí lo único que se pierde o se gana son electrones, pero si pierde hay una ventaja de protones con respecto a los neutrones, a los electrones, y por eso se le indica, aquí es un ejemplo A. Si fueron 2 electrones los que se perdieron, se le va a poner el signo 2 y positivo. Pero si gana electrones, se va a representar con el signo negativo y se denomina anión. Entonces tenemos el fósforo, sigue teniendo los mismos 15 protones, pero tiene más electrones. O sea, no nada más tiene 15, sino tendría 17. Tenemos 2 de más, entonces hay que ponerle ese número 2. Son de más, pero lo vamos a indicar con el signo negativo porque se refiere a que son electrones que tiene de más. Repásenlo, repiénsenlo, estudienlo para que se pueda comprender. También está indicada esta información en la guía. Bien, esto también es importante para que puedan resolver su tarea, el de la masa atómica. Esta masa atómica también la van a encontrar en su tabla periódica. Pero es importante que sepan cómo se llegó al cálculo de ella. La masa atómica es un promedio de la suma de productos de las masas por la abundancia porcentual de los isótopos en la naturaleza. Los isótopos son diferentes cargas que tendrían un mismo elemento. ¿De acuerdo? O sea, es un mismo elemento, pero con diferentes cargas. Entonces, a eso se le denomina isótopos. Dice aquí, los isótopos son átomos del mismo elemento que contienen en su núcleo diferentes cantidades de neutrones. Aquí es otro asunto, por favor. Es otro asunto. Aquí se refiere a la diferente cantidad de neutrones. Entonces repetimos, no cambia la cantidad de protones. Puede cambiar la cantidad de electrones. Y ya sabemos cómo se indica, ya sea un anión o un catión. Y puede cambiar también la cantidad de neutrones. No de protones, de neutrones. Entonces, si hay un cambio de neutrones, estamos hablando de diferentes isótopos. La fórmula para obtener la masa atómica es esta que tenemos aquí. Masa atómica es igual a Pa. Este símbolo es una S griega, una sigma se llama, y significa suma. ¿La suma de qué? De multiplicar porcentajes por las masas, y esto lo vamos sumando, y finalmente hacemos una división entre 100, y así vamos a obtener finalmente la masa atómica. Ejemplo, siempre es más claro explicar este tipo de cosas con ejemplos. En la naturaleza tenemos el cloro. Les recomiendo que revisen por ahí su tabla periódica donde está el cloro. Dice que se encuentra en forma de 2 isótopos. El primero tiene una masa atómica de 34.9689 unidades de masa atómica, con un porcentaje de abundancia de 75.77%. Y el segundo con una masa de 36.9659 unidades de masa atómica y una abundancia en la naturaleza de 24.23%. Entonces vean cómo se está multiplicando aquí el porcentaje por las unidades de masa atómica del cloro, las diferentes unidades de masa atómica del cloro. ¿Ya lo ven? Hay aquí una diferencia de décimas, o más bien centésimas de millar. Ahí están las diferencias. Entonces estas cantidades se tienen que sumar y finalmente se van a dividir entre 100, y de esa manera voy a obtener
la masa atómica. Esta masa atómica es la que van a encontrar ustedes en la tabla periódica. Probablemente en su tabla periódica hagan un redondeo, ya sea en el tercer dígito o ya sea en el segundo. Alguna tabla periódica se puede quedar en 35.45, otra se podría quedar en 35.453. No pasa nada. Aquí se hizo simplemente un redondeo y no es muy significativa la variación en esa masa atómica para cuando se hacen los cálculos, sobre todo a nivel escolar. Ya cuando es a nivel práctico, a nivel científico, ya estamos hablando de, o tendríamos que exigir mayor precisión. Aquí no pasa nada. Entonces, por favor, tengan en cuenta este procedimiento para la tarea que van a realizar. Y respecto al número de masa, esta nos indica el número de los protones y de los neutrones presentes en el núcleo de un átomo. Entonces, el número de masa puede variar, sí, claro que puede variar, sobre todo en el caso de que encontremos diferentes isótopos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ya tenemos calculados los isótopos y que tenemos una sola masa. Entonces, si yo quiero hacer algún despeje, tengo que tomar esta fórmula donde A representa el número de masa, Z, recuerdan que es el número atómico, y N a la 0, así se va a indicar o superindicar el neutrón, una N con un 0, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto podemos hacer despejes, así si yo quiero obtener el número de neutrones, voy a dejar acá A, que es la masa, y esta Z que está aquí positiva la paso negativa. Entonces, para neutrones debo de restarle a la masa el número de, o el número atómico, o el número de protones. Ejemplo para entenderlo un poquito mejor. Retomo otra vez el fósforo que se simboliza con la letra P. Tengo que su número atómico es el 15, por lo tanto ese 15 también es el número de protones, ¿de acuerdo? El número de protones es igual que el número atómico. Para sacar la masa voy a ir ahí mismo a la tabla periódica, veo ahí que tiene un número muy próximo a 31 en la masa. Casi siempre es un cuadrito que está en la parte de arriba, parte derecha. Ahí van a ver la masa atómica. Va a tener casi siempre 4 décimas a la derecha del punto. 4 dígitos, perdón, a la derecha del punto. Vamos a redondearlo en 31. Entonces, si yo quiero saber el número o la cantidad de neutrones, a la masa le voy a restar el número atómico, que será 15. 31 menos 15 será igual a 16, que lo tenemos indicado aquí. En cuanto al número de electrones, esto ya fue calculado. El número de electrones, el número de protones y el número atómico es lo mismo. Repito, el número de electrones, el número de protones y el número atómico es lo mismo, tiene la misma proporción. Aquí se supone que están balanceados, ¿verdad? Por eso tienen la misma cantidad. Les sugiero que lean la guía. Si tienen alguna duda, de cualquier manera pueden preguntar, mientras que sean días lunes y martes de la próxima semana, ¿verdad? Vamos a poner como máximo hasta las 8 de la noche. Ahí dejan su pregunta y yo con gusto les contesto. Bien, ahora nada más me resta presentarles la tarea, a ver si me da tiempo, porque la aplicación nada más me deja 15 minutos. La tarea consiste en resolver en tu libreta de manera individual los ejercicios de la página 76 y la 77. Son dos secciones de estas de desarrolla tus habilidades. Son dos secciones. Aparentemente son 3 tablas, pero únicamente son 2. ¿verdad? Son 2 tablas que tienen que llenar. En una tienen que calcular isótopos, en la otra tienen que calcular, más bien tienen que llenar los datos similares a los que tenemos aquí. Necesitas tu tabla periódica y calculadora. Y sería todo, y la recomendación de siempre, síganse cuidando. Nos vemos a la próxima.